pasen los días teñidos de azul y queme mi cara el viento del sur. Siempre será aquella noche, tu noche la mía. Muy buenas tardes, sean bienvenidos como siempre a esta programación especial donde el verano de Málaga se pone de manifiesto. Comenzamos un poco antes del verano, nos estamos adentrando ya en ese verano con esa fiesta de San Juan, el solsticio que llegaba mucho antes que la fiesta y con todo y cada uno de los personajes que están pasando, en este caso, por este lugar emblemático como es la terraza del Málaga Palacio, del AC Málaga Palacio, y por esta visión de 360 grados de esta Málaga que nos ampara, que nos cobija y que nos abraza en el lugar en el que estamos, siempre a los pies, al lado o junto a la Catedral Malacitana. Una catedral que hoy va a tener el lujo, y nunca mejor, el lujo de escuchar los ecos de dos grandes personas, de dos historiadores que, como yo les decía, son historiadores de cabecera, por lo menos desde mi punto de vista y para muchos malagueños, puesto que con ellos han crecido en la historia de Málaga desde diferentes puntos de vista. Nos hemos informado de las milicias en Málaga, hemos hablado de la Feria de Málaga, hemos estado con los bomberos de Málaga, con la Semana Santa y la historia de Málaga en toda y cada una de sus particularidades. Y hemos ido desde Zamarrilla a la Buena Muerte, desde los Milagros a la Soledad y desde tantas y tantas historias que van desde un museo a otro museo y que en este caso van a un buen amigo que tenemos hoy, puesto que el primero de ellos, el primero con el que vamos a charlar de su historia, no de la historia que él siempre cuenta a través de todo lo que ha pasado en esta ciudad, que no es otro que don José Jiménez. Mi querido Pepe, muy buenas tardes. Buenas tardes, Paco. Contabas tú antes, y quiero empezar con ello, yo decía que hoy vais a contar vuestra historia, os vamos a preguntar sobre vuestra historia. Y Pepe Jiménez, lo primero que hay que hacer es felicitarle, puesto que hoy es su cumpleaños, hoy nuestro Pepe... ya a cierta edad de los cumpleaños mejor sobrellarlos, Pepe, ¿no? te digo como te dijo tu compañera, si los cumples también, como los cumples, se pueden cumplir. Muchas gracias. Así pues, muchas felicidades. Muchas gracias. Un cumpleaños muy especial, Pepe, porque decías tú, contabas una historia muy bonita en torno a la gestación de tu madre, al nacimiento, a tu nacimiento, que está relacionada con el doctor Gálvez Ginachero, Pues sí. y el día de su muerte, Sí, precisamente. Bueno, sí, te comentaba antes al hilo de la conversación que hemos tenido antes de entrar en antena, que yo asistí a ese entierro. Asistí dentro del vientre de mi madre porque don José Gálvez Ginachero atendió a mi madre durante el periodo de gestación y como él murió a final de mayo, que fue el día 30 o 31 de mayo de 1952, pues hubo una, como saben todos ustedes, en Málaga hubo un verdadero impacto emocional tremendo y fueron centenares de mujeres embarazadas las que acudieron al entierro, a esas fotos míticas, ¿verdad?, que circula efectivamente con la lluvia, los paraguas. Y bueno, mi madre, que en paz descanse, me contaba que ella fue y por lo visto allí estuve yo también asistiendo a ese entierro. Con lo cual la fecha, el alumbramiento y la gestación tuvieron a un personaje de primera... Bueno, imagínate, don José Gálvez Ginachero es uno de esos grandísimos personajes que ha tenido esta ciudad y que afortunadamente yo creo que se le está dando, se le ha dado, ¿verdad?, pues esa importancia que tiene. No así como otros personajes que por desgracia no se han puesto en valor y en el valor que tenían que tener en la ciudad. Pepe, ahora cuando estamos hablando con amigos y le he comentado, hoy viene Pepe, que estuve con él, le dije, tienes que venir a un programa, y precisamente estos programas que crean la cercanía al personaje más que al pregonero, que lo fue de la Semana Santa, al historiador, al hermano de Zamarrilla, al investigador incansable, el legajo de toda España y fuera de España. Y siempre le digo, pues yo conozco a alguien que en España se ha podido jubilar, y ese es mi amigo Pepe, que está disfrutando ahora, que no deja de investigar, claro, que nunca dejará de investigar, pero digo, yo conozco uno. Bueno, me jubilé afortunadamente, de una profesión que he amado hasta el tuétano y que la sigo amando, como es la enseñanza, ¿no? Bueno, ya llegó una cierta edad, había estado 43 años ya como docente y me llegó ese momento, pero me he jubilado de dar clases, aunque afortunadamente doy algunas charlas, algunos cursos, pero sobre todo esto me ha permitido y me está permitiendo pues tener una posibilidad de investigar, de escribir, porque en estos años pues he seguido produciendo, digamos, unos libros, o sea que sigo, digamos así, en activo,
pero en otro tipo de actividades. Porque Pepe Jiménez es maestro. Efectivamente, yo comencé de maestro en una escuela que era privada en aquel tiempo. Estuve durante 2 años, luego saqué con 19 años, ya con 17 años, porque era aquellos tiempos de cuarto y reválida, ¿no? Con 17 años ya... Me faltaba una semana para cumplir. Tú te incorporaste a una edad poco Sí, es que bueno, tienes usual, que tener ¿no? en cuenta que uno es fruto del tiempo que le ha tocado vivir. Entonces, cuando yo estudié en la escuela, yo siempre estudié en la escuela pública, estudié en el colegio que se llamaba entonces José Luis Darrese, que ahora es el Colegio Luis Braille. Tuve la inmensa fortuna de tener muy buenos maestros, sobre todo uno de ellos, don Carlos San Juan, que siempre ha sido y sigue siendo mi referente docente en la vida. Y bueno, de ahí pues pasé al instituto y claro, cuarto y reválida hice después magisterio. ¿Por qué? Bueno, pues porque las posibilidades de irte a estudiar a Granada, pues en mi familia no era posible en aquel tiempo. Entonces, pues nada, hice magisterio, faltaba una semana para cumplir los 17 años cuando terminé la carrera. Y a partir de ahí, pues enseguida eran aquellos tiempos que te buscaban para trabajar, ¿no? Eso suena hoy un poco extraño, pero era así, ¿no? Y empecé durante 2 años, estuve en la escuela privada, ya saqué mi primera oposición de maestro y bueno, he tenido la fortuna de estar en varios pueblos y después en Málaga capital. Posteriormente pasé a secundaria, hice mis oposiciones de instituto, pero durante todos esos años, desde luego, mi tiempo libre dedicado a investigar y a escribir, porque yo todo lo que he hecho lo he hecho trabajando. Es decir, que ha sido durante periodos vacacionales, fines de semana, etcétera. He tenido la inmensa fortuna de tener a una mujer al lado que siempre me ha apoyado, que siempre me ha ayudado y que comprendía cuáles eran mis aspiraciones. Y bueno, pues en ello le hemos dedicado nuestra vida, ¿no? Y Pepe, en esa... Y perdona, he estado de profesor en el Instituto Salvador Rueda, Hombre, que para mí es un templo de la enseñanza, ¿eh? Es un sitio magnífico con unos profesionales extraordinarios. Y en esas décadas de enseñanza, supongo, y así es, que te habrás encontrado a una serie de generaciones muy diferentes unas de otras, Sí. sobre todo la última a la que ya le estuviste dando las clases. Bueno, ¿no? los chavales son fruto del tiempo, como te decía antes, también que le ha tocado vivir. Lo que pasa es que hay mucho, no sé, mucho mito y realmente yo te puedo decir mi modesta opinión o lo que es mi experiencia, ¿no? Yo he disfrutado muchísimo con mis alumnos y yo no he solido tener problemas serios, hombre, los problemas algunas veces, pues como el trato humano que siempre podemos tener, pero yo no recuerdo jamás de haber tenido un problema grave, serio con mis alumnos. Hay un principio fundamental, es que tú, para poder exigir algo antes lo tienes que dar. Si tú a un alumno le quieres exigir seriedad en el trabajo, lo tienes que tener tú. Si tú le quieres exigir puntualidad, lo tienes que dar tú. Entonces tú tienes que ser, pienso yo, el profesor tiene que ser un modelo, un espejo en el que el alumno se refleje. Esto hoy en día, de algunas perspectivas, es algo muy antiguo, pero mire usted, yo he sido así toda la vida y la verdad es que no me ha ido mal, ¿eh? Claro, y Pepe, el maestro antes tocaba o estudiaba muchas disciplinas. Claro. De hecho, hay unas generaciones donde incluso la carrera universitaria había unas comunes, después las ramas se bifurcaban, Sí. la historia se dividía en aquellas segmentaciones contemporánea, moderna, Prehistoria, prehistoria, antigua. medieval, que hoy en día es historia, Sí, sí. y ahí nos hemos acabado. Hoy, Pepe se dirigió hacia una parte de la historia, Sí. unos siglos de la historia que le apasionaban, que le gustaban o por los que quería inmiscuirse en ellos. Sí, yo tuve, esto creo que no lo he dicho nunca, yo tuve una primera opción, digamos, que era la de estudiar Historia del Arte. Yo soy un apasionado del arte, pero la verdad es que las circunstancias no me impidieron, digamos, hacer lo que fue una vez terminada la carrera, hacer la tesina, que entonces se llamaba la memoria de licenciatura, y después la tesis doctoral, pues porque bueno, yo trabajaba y las circunstancias que habían entonces en el departamento pues impedían prácticamente a una persona dedicarse a la enseñanza y a la vez a la investigación. Era una cosa o la otra. Entonces yo tuve la fortuna de trabajar con quien ha sido y sigue siendo mi maestro, que es el doctor Cristóbal García Montoro, catedrático de Contemporánea, y la verdad es que a mí la contemporánea siempre me ha impactado mucho. Y bueno, dentro de eso pues me dediqué más al siglo XIX en un principio, y ya cuando terminé mi tesis doctoral, cuando la hice de más del siglo XIX, pues vi una vía nueva que era en el siglo XX, sobre todo la época de la República, la época de los años 30 y la Guerra Civil, pero no desde el punto de vista, digámoslo así, que tradicionalmente se viene investigando, ¿no? Desde el punto de vista del franquismo, eso hay otras vías. Yo me he dedicado más a lo que ha sido destrucción de patrimonio,
O sea, las repercusiones, digamos, que una época convulsa, vamos a decirle así, pues ha tenido en el patrimonio, en este caso patrimonio tanto de la iglesia como patrimonio de las cofradías y patrimonio en suma de la ciudad, porque al fin y al cabo quien sale perjudicado en todo esto es la propia ciudad. Bueno, yo decía antes historiadores de cabecera, pero hay un libro, hay varios, evidentemente, bastantes, gracias a Dios, pero hay un libro en Málaga que es referencia y es en torno precisamente a la quema de conventos, donde Pepe Jiménez en varias publicaciones dio una visión real, verdadera, científica, historiada y bibliográfica, aportando documentaciones sobre lo que pasó en Málaga y los hechos luctuosos de todos aquellos, por otro lado, apasionantes jornadas, tanto de tristeza como históricas, ¿no? Efectivamente, fue los sucesos acaecidos en Málaga el 11 y el 12 de mayo de 1931, ¿no? Se había escrito poco y lo que se había escrito muchas veces era más que nada desde el punto de vista, digamos, de lo que se había oído, de lo que se decía. Yo dediqué 5 años de mi vida a trabajar en ese tema y se alumbró ese libro, que era La quema de convento en Málaga, mayo de 1931, que la verdad ha sido un libro pues que, bueno, modestamente ha tenido bastante repercusión a nivel nacional, ¿no? Porque en él sí se puso de manifiesto realmente lo que había sucedido. Lo que se decía, bueno, en Málaga algo pasó, tal, se demostró con ese trabajo que Málaga fue la ciudad de España en la que hubo más destrucción, más de 41 edificios, ni más ni menos, con todo lo que yo tenía. Ahora, al hacer el catálogo de pérdidas, etcétera, pues aquello fue un impacto enorme de ver lo que realmente había sucedido en la ciudad, ¿no? Y las repercusiones que había tenido, como te digo, no solo la Semana Santa, que siempre al llegar la Cuaresma, Semana Santa, era cíclico, el año 31 tal, entonces a mí eso siempre me llamó la atención, ¿no? Y como hablamos del personaje, te digo que ¿por qué? Pues yo eso lo tenía siempre en la mente porque desde pequeño mi madre que me llevaba muchas veces a jugar a la Plaza de la Merced y yo siempre veía la ruina de la iglesia. Sabes que esa iglesia estuvo en pie hasta el año 60, no fue el 64. La especulación efectivamente. De las edificaciones, los años 60. El año 64 creo que fue cuando lo derribaron. Entonces yo siempre veía esa iglesia y preguntaba, ¿qué ha pasado aquí? Y la respuesta siempre es la misma, de eso no se habla. Entonces yo sí quería hablar, sí quería saber, y en cuanto pude y tuve digamos así, los medios pedagógicos o metodológicos, mejor dicho, para poder investigarlo, pues lo hice. De hecho, en torno a esa edificación posterior, también tienes algo que ver en la colocación del escudo, sí, en rememoranza de aquel convento, de aquel espacio mercedario y de muchas de las cuestiones que tuvieron que ver también con la conmemoración de los aniversarios que se fueron produciendo. Bueno, yo creo que la labor de los historiadores muchas veces es crítico y abrirla un poco la luz a lo que eran los espacios, lo que han sido y lo que podían haber sido. Y en este sentido, la Psicofradía de la Sangre, pues me habló de la posibilidad de que allí hubiera algo que de alguna manera recordara que en aquel espacio había estado la Iglesia de la Merced y específicamente la Psicofradía de la Sangre. Así se puso un mosaico, hicimos algunas... Pero eso fue sobre todo Antonio, el hermano mayor, y también José María de las Peñas, ¿no? Las personas que llevaron eso. Y como es otras cosas, ¿no? Porque bueno, nos hemos dedicado muchas veces a denunciar aspectos que considerábamos que no eran los adecuados a nuestro punto de vista, ¿no? Lógicamente, luego están quienes tienen que tomar las decisiones, pero nosotros podemos poner un poco el dedo en la llaga para que el pueblo en general, las personas, todos los habitantes de la ciudad, pues sepan que determinado elemento ha servido como un punto de referencia específico de una población de Málaga en una época concreta. Y Pepe Jiménez, que escribió sobre las milicias, ¿dónde hizo la mili? Bueno, yo hice el servicio militar de la primera promoción de la IMEC, que se llamaba, que era la milicia universitaria. Yo estuve un periodo en Almería, durante unos 3 o 4 meses de formación, de instrucción, exactamente. Luego estuve en Toledo, en la Academia de Infantería, otros 3 meses. De allí, bueno, pues salí como sargento, por lo visto no tenía el espíritu militar que se precisaba para salir de oficial. Eso fue, bueno, una cosa anecdótica. Y después estuve, pues, durante el periodo, digamos, ya así de prácticas finales, estuve como sargento de complemento 4 meses en Algeciras. Y después era tiempo en el que se hacía el servicio militar obligatorio. Claro, yo hice la prestación sustitutoria, me cogieron otros tiempos, primero por estudio, te daban ese beneplácito por los estudios, por la carrera, y después ya pues terminó en la supresión del servicio militar. Pero en fin, hemos visto desde las milicias esas de las que tanto
escrito, sobre todo las del 19. Sí, ¿no? el servicio militar obligatorio que arranca de 1837, una ordenanza, y luego digamos, se gestiona ya de una manera mucho más sólida en la época de Isabel II. Entonces yo estudio, en mi tesis doctoral fue esa, ¿no? El reclutamiento militar en Málaga en el 19, específicamente de 1837, cuando comienza, hasta que termina con la revolución gloriosa del reinado de Isabel II, en 1868. Eso nos habla que el personaje al que estamos entrevistando es todo un señor doctor. Bueno. Por precisamente esa tesis, ese estudio y esa puesta en escena del mismo, que tiene otra categoría que acarrea otro nivel, ¿no? En cuanto a la licenciatura, la diplomatura. Sí, el título, digamos, más alto que hace la Universidad Española. Que lo hizo pasado el tiempo de enseñanza, que lo compaginó compaginándolo con la enseñanza, con su trabajo en 6 el años colegio, 6 años tardé con en lo hacerlo. cual siempre ha estado en varias cosas a la vez. Sí, porque bueno, cada uno, ya te digo, somos fruto de lo que nos ha tocado vivir, ¿no? Entonces yo la carrera no la pude hacer hasta cuando, dos circunstancias: una, las posibilidades económicas ya lo permitían, y segundo y más importante, cuando en nuestra ciudad se fundó primero el colegio universitario y luego ya la facultad. Fuimos de las primeras promociones de historiadores que alumbró nuestra ciudad, ¿no? Y claro, lógicamente, si tú quieres investigar, pues tienes una opción: o te dedicas a ello, docencia universitaria, que no era mi caso, o bien lo haces, como fue mi caso, durante las tardes, fines de semana, periodos vacacionales, etcétera, dedicados siempre a eso. ¿Cómo era San Agustín? Bueno, ¿Cómo era esa facultad que ahora nadie reconoce ya? La facultad de San Agustín fue, digamos, la segunda sede, porque la primera fue el colegio universitario, donde ahora está el archivo municipal. Creo que era un antiguo palacio de los Loris, ¿no? Y bueno, realmente era un sitio pues con un sabor añejo muy interesante. Teníamos, pero claro, digamos, los medios que teníamos era, pues, ya sabes, un aula, digamos, los bancos, porque eran como bancos, la mesa de profesor, pero también tuvimos la suerte de tener un grupo de profesores muy jóvenes todos, porque la mayoría se llamaban PNN, profesores no numerarios, pero eran personas muy implicadas, además la cercanía que tenían por las edades, porque ten en cuenta que nosotros, bueno, hubimos un grupo de personas que nos integramos en los estudios siendo maestros. Es decir, el grupo de los maestros nos llamaba por la tarde, porque teníamos las clases por la tarde, terminábamos a las 5 las clases, a las 6 de la tarde entrábamos a la facultad hasta las 10 de la noche, y a partir de las 10 de la noche a estudiar, porque durante 5 años, ¿no?, para la carrera. Y San Agustín, bueno, por eso cuando yo veo los edificios de ahora y tal, pues te da una alegría enorme de ver pues la evolución que ha tenido. ¿Pepe Jiménez llegó a conocer a Jordán? Sí, bueno, incluso tuve la fortuna de investigar no con él, sino junto a él, porque yo en un principio mi tesina, mi memoria de licenciatura iba a ir encaminada hacia los estudios de la Guerra de la Independencia en Antequera. Hay que decir que mi familia es procedente de Antequera, mis padres, mi hermano Juan, que es una persona para mí muy especial en mi vida, pues siempre estamos muy unidos, pues él también es de Antequera. Yo nací en Málaga. Y la verdad es que me dediqué en principio a eso, pero luego, claro, vi que las circunstancias me iban a hacer muy difícil hacer ese trabajo. Y tuve la fortuna de algunas veces que estaba en el archivo Antequera, estar trabajando con él muy callado siempre, con su figura un poco encorvada, pero todo en la institución. Totalmente. Y después eso nos lleva a una de las facetas que también Pepe Jiménez más ha cultivado en cuanto a los legajos, a la historia, a la documentación, que es la historia de la Semana Santa, de hermandades en particular, como esa edición del libro de Zamarrilla, o el de la salud, o el del cautivo, o el de tantos y tantos y tantas historias, o el del 75 años de la agrupación de cofradías, ahora vienen los 100, siempre ha estado de lleno en la historia de la Semana Santa, sobre todo y principalmente a través de tu cofradía de Zamarrilla. Sí, bueno, eso también tiene su historia, porque yo realmente había leído mucho, había investigado para mí siempre de Semana Santa, porque a mí la Semana Santa desde pequeñito siempre me había apasionado, ¿no? Primero la puesta en escena y luego el saber qué había detrás de ello. Pero realmente fue cuando yo llegué a la facultad para hacer los cursos de doctorado, cuando yo vi la posibilidad de tener ahí una vía también de investigación, porque en ese tiempo los estudios de Semana Santa estaban muy constreñidos a 2 o 3 personas y a 2 o 3 libros. Estaba el libro famoso de Jordán del año 69, ¿no?, de la historia documental de las cofradías de Pasión, exactamente, de Andrés Jordán y Sebastián Subirón. Después estaba también la enciclopedia de Argubal, la que nuestro próximo invitado fue una de las alma mater de ella, y poco más. Entonces yo empecé ahí a investigar junto con Juan Antonio Sánchez López, y vi la posibilidad de que mi cofradía, que es una cofradía del siglo XVIII, bueno, por lo menos los antecedentes,
de poder hacer un estudio. Tuve la fortuna de tener un apoyo total en mi cofradía, primero con Carlos Rueda y posteriormente sobre todo con Hilario Caro, mi hermano mayor siempre, que es el que, bueno, fue, digámoslo así, la persona que más empujó en ese sentido, y gracias también a Eduardo Molina, que ya nos dejó hace unos años, que era el editor en Madrid, pues se dio a la publicación esa monografía, que fue la primera monografía de una cofradía en Málaga, ¿no? Después han venido otras, como tú bien has dicho, y bueno, y otros libros, como por ejemplo, que sí han tenido bastante divulgación, como La breve historia de la Semana Santa de Málaga. La breve historia de la Efectivamente, Semana Santa de Málaga. sí, que fue un libro que yo tuve mis dudas muy serias, pero el editor Andrés Sarriá pues me convenció de que lo breve y bueno 2 veces. Él me decía, Pepe, que esto no es para expertos, que es para el gran público, corta, 150 páginas, no te escribo, no te publico ni una más. Y finalmente pues hubo que dar la razón, porque se hicieron varias ediciones y es un libro, bueno, pues que dentro de lo que es, digamos, de la divulgación, porque es un libro muy divulgativo, pues ha tenido bastante buena acogida. Y después hablabas de Arguval, y hay una relación con la editorial que has mantenido a lo largo y que sigues manteniendo. Pues sí, Arguval, Paco Argüelles y Valderrama a mí me han publicado 3 libros hasta ahora. Primero fue la quema de conventos en Málaga y después la destrucción del patrimonio eclesiástico en la Guerra Civil, Málaga y su provincia. Y en medio de ellos 2 libros que yo le tengo un especial cariño, que es Capilla y Cofradía Desaparecida, en la que se estudia pues en la suerte, entre comillas, de 3 espacios sacros emblemáticos en Málaga, como fue uno que no llegó a realizarse, el del Cristo de la Epidemia, después el de la capilla del gremio de zapateros, de la hermandad de Santa Lucía, San Crispín, San Crispiano y San Aviano, que se llamaba, y después la famosa del Molinillo, la del Cristo del Socorro. Esos 3 espacios se estudia toda la historia, digámoslo así, de lo que es las edificaciones y la mala suerte que han corrido, porque de ella ya no nos queda ninguna. Bueno, está la capilla del Molinillo, pero esa es nueva, o sea, eso no tiene nada que ver con la antigua. Permíteme que, hablando de la epidemia, le mando un cariñosísimo saludo a Esteban Ribot. Hombre, que Esteban, siempre me acuerdo siempre, que te iba detrás tuya, siempre, hablándote. Siempre. Pepe, no lo creía, ¿recuerdas? Cuando le dije que la ermita del Cristo de la Epidemia nunca se había podido hacer y no lo creía. Sí, yo le decía, hombre de poca fe, ¿recuerdas? Hasta que finalmente vio la documentación y vio cómo efectivamente hubo un intento, pero que finalmente cuando cesó la epidemia, que eso también se demostró que fue la epidemia de 1803, de fiebre amarilla, y no como se decía del siglo XVIII, y como cuando la epidemia cesa, la devoción al Cristo decae, pues ya los materiales que se habían, como dicen los textos, arrimado en una zona de Fuentolleta, pues finalmente los compró Manuel Agustín Heredia, y hoy en día estarán en algunas de las edificaciones de Málaga, pero no sabemos en cuál. Y de una epidemia a una gloria que fue... que este caballero también ha sido pregonero de la Semana Santa de Málaga, Bueno, además de Dios, ¿no? Un pregón muy recordado, sí, bueno. Porque claro, un historiador que iba a dar un pregón creían que iba a dar fechas, datos, números, pero no sabían que había un cofrade también ahí. Claro, es que es distinto dar una conferencia o una ponencia que dar un pregón. El pregón tiene que saltar, lógicamente. Bueno, yo traté en el pregón lo primero es saltar la Semana Santa como yo la entiendo, y después también en cierta medida que el pregón identificara al pregonero. Y lógicamente, bueno, pues ahí hubo unas pinceladas históricas, como fue el recuerdo de algunas cofradías desaparecidas, y es verdad que hubo una cierta controversia en un principio, porque como tú sabes bien, cambié totalmente el orden tradicional de Málaga, y lo que hice fue seguir la Semana Santa en Málaga adaptándolo a lo que había sido la Pasión de Cristo. Y aquellos momentos, digamos, de la Pasión que no se recuerdan hoy en día porque no existe una imagen que la representa, pues de alguna manera recordaba imágenes antiguas desaparecidas a través del tiempo. Además, de un cofrade que ha dejado semillas, porque sus hijos así lo demuestran, además compositor, uno de ellos y todo, que ha creado composiciones para cofradías de Semana Santa, como El Patrocinio, y que está triunfando ahora con grandes figuras también. Bueno, yo tengo la suerte de tener 2 hijos, yo que voy a decir que soy su padre, ¿no? Pero la verdad que son extraordinarios. Mi hija Nieves, que es profesora en la Universidad de Pablo de Olavide de Sevilla, de traducción e interpretación, y mi hijo José, que es músico, es profesor de música, y después creo que es un reconocido músico de jazz. Las personas que siguen esto, y además compositor y pianista, ¿no? Su nombre es José Jiménez Carra, pero su nombre artístico es José Carra. Y bueno, ahora mismo me ha mandado un WhatsApp porque está en un festival de jazz en Baza.
y bueno, está siempre tocando por toda España y fuera también, ha tocado ya en Francia, en varios sitios, y se está, bueno, pues abriendo un camino y luchando mucho, porque este es un mundo bastante complicado, pero vamos, él lo tuvo claro desde un principio, y nosotros, tanto su madre como yo, lo único que hemos hecho ha sido siempre apoyarlo y facilitarle todas las cosas. Yo estoy muy orgulloso, lógicamente, de mis hijos, y bueno, y José, como te digo, pues una persona pues muy creativa, ¿no? Hemos dado unas pinceladas históricas de la vida de un historiador, desde sus comienzos en el vientre de su madre, en esa presencia en el funeral de Galvez Ginachero, desde sus estudios, su doctorado, todas aquellas cosas en las que ha intervenido, y de las músicas que les pedimos a todas aquellas personas que van pasando los viernes por esta noche que es la mía, la tuya y la de todos. Pepe Jiménez ha elegido una música que pertenece a una banda sonora, aunque daba dos opciones, ¿no? Bueno, si me permite un momentillo para poner ya el punto, digamos, de esto. Cuando se habla de un personaje, yo creo que lo primero que esa persona, bueno, no personaje en mi caso, una persona, lo primero que tiene que reconocer es sus raíces y de dónde ha venido. Y yo he tenido también la inmensa fortuna de nacer en una familia especial, como era mi padre Juan y mi madre Victoria, ¿no? Que siempre dedicado a sus hijos, entregado en una época muy complicada, muy difícil, y eso hay que valorarlo y recordarlo siempre, porque aquella persona que olvida sus raíces, lo olvida todo. Se olvida de todo. De y todo. la que olvida su historia también está condenado a olvidarlo. Bueno, y me dijiste que tuvimos dos opciones, ¿no? Dijiste dos opciones, en una especial, era ¿por qué? La vida es bella, de Nicola Piovani, que es para mí particularmente una película muy triste, pero a la vez es un canto a esa belleza de ese padre que trata de por todos los medios de que su hijo pues sea feliz, ¿no? Esa especie de familia en una época muy complicada como fuera en el siglo XX, y después otra época de la historia también muy complicada como fue en mitad del siglo XVIII, sobre todo en las misiones jesuíticas en la América Hispana, y bueno, que ese es el famoso el oboe de Gabriel, ¿verdad? De Ennio Morricone, de la película La Misión. Que después incluso ha obtenido Oscar de la Academia a través de, precisamente, el año pasado. Quería haber puesto algo de mi hijo, pero no creo que era, eso se llama nepotismo o algo así, ¿no? Lo hubiéramos podido poner. Sí, además, cuando fíjate la casualidad que estamos escuchando tambores de fondo, y es que la sentencia estaba hoy de vuelta. Bueno, a la iglesia de Santiago. De él de Semana Santa. Él es verdad que tuvo una época que hizo algunas marchas, pero ya, vamos, esa faceta, digamos, la dejó un poco aparcada ya, ¿no? Y se dedica más a otro tipo de música. Ya ha cambiado el jazz. Pues ahora que vamos a entrar en la vida y en la historia de otro historiador, esa será nuestra misión, el contarles a todas aquellas personas de la figura, tanto de Pepe Jiménez como ahora de Elías de Mateo, pero antes nuestra misión pasa por Ennio Morricone y por esa misión y esa banda sonora que tanto disfrutar ha hecho a nuestro personaje de hoy como es Pepe Jiménez. Muchas gracias.
Impresionante composición, impresionante tema, el elegido por Pepe Jiménez. Y decíamos que de una historia vamos a pasar a otra historia, de un historiador a otro historiador, a un buen amigo al que ya conocen, puesto que saben que nos gusta tener informado a todos nuestros televidentes de aquellas cuestiones que tengan que ver con las exposiciones que se realizan en Málaga y también con aquellas que tienen que ver pues con los lugares más nuestros, en este caso el Mupán como siempre y el Revello de Toro. Y cuando acudimos al Mupán y al Revello de Toro siempre acudimos a nuestro buen amigo Elías de Mateo. Muy buenas tardes, Elías. Paco, buenas tardes. Encantado de estar contigo y de estar en un sitio absolutamente privilegiado. Vamos a pegarnos un poquito así más el micrófono para que se nos escuche mejor. Muy bien. Elías, decía antes con Pepe Jiménez que hemos conversado muchas veces hablando de exposiciones, incluso hoy nos vamos a atrever a hablar también de otra exposición debemos. para tener informado a nuestros televidentes, pero que en muchas ocasiones se nos ha escapado el Elías de Mateo, la historia de Elías de Mateo. Y tú comentabas antes en este intervalo con Pepe que había cuestiones muy paralelas entre los dos, ¿no? Bueno, pues sí, porque evidentemente los dos somos historiadores, somos investigadores, los dos nos hemos dedicado mucho a profundizar en el pasado de España, pero de Andalucía, pero sobre todo de Málaga en el siglo XIX, y los dos nos formamos pues con los mismos profesores, con los mismos maestros, y en aquel viejo colegio de San Agustín, primera sede de la Facultad de Filosofía y Letras. Le preguntaba a Pepe, ¿cómo era eso San Agustín? ¿Cómo era el padre Jourdain? Si había estado, ¿cómo era, cómo fueron para Elías esas vivencias allí? Pues mira, yo tengo, digamos siempre, yo tengo como un círculo vital que siempre oscila y gira en torno a este barrio, esta zona del centro, porque yo nací en el Sanatorio de Galvez, calle San Agustín. Luego hice la primaria con los agustinos en el antiguo, tradicional colegio de San Agustín, luego me iría a Los Olivos cuando se inauguró aquel colegio, pero volví de nuevo a San Agustín ya como facultad y allí hice la carrera e hice el doctorado, porque yo hice el doctorado inmediatamente después de la licenciatura con una beca doctoral, precisamente de las antiguas becas del Ministerio de Educación, todavía no estaba la administración autonómica. Y luego, muchos años después de una trayectoria profesional en instituto y tal, pues vuelvo al entorno de San Agustín. Desde el Museo Revello de Toro se ve, digamos, en la parte posterior de la iglesia y del convento del colegio, o sea que mi vida profesional y mi vida académica pues ha girado siempre en torno a calle San Agustín, a calle Císter, a calle Pedro de Toledo y a calle Afligidos, que es donde está el museo. Elías, ¿por qué la historia? Pues mira, la historia es una vocación, la historia es de alguna manera el deseo de profundizar digamos, en las personas, en las sociedades, en los hombres. Hay vocaciones dirigidas pues al mundo de la naturaleza, hay vocaciones dirigidas a la investigación pues del espacio exterior, pero para mí el comportamiento humano es lo más apasionante, y el comportamiento humano en el pasado, esa evolución de las sociedades, ese cambio, la historia es el cambio, evidentemente cuando no hay cambio no hay historia, y eso pues realmente yo desde pequeño, pues los libros de historia, los coleccionables y tal, y luego con gran disgusto de mi padre, pues me dediqué, mi padre quería que yo estudiase Derecho, pero yo me dediqué a las letras, y siempre decía aquello de, yo le tengo mi padre fue una persona importantísima y mi madre en mi vida, yo fui hijo único, y decía aquello de este niño se dedica a cosas que no dejan dinero, y entonces, y es verdad, ¿no? Y es verdad, pero sí es cierto que yo seguí mi vocación y tuve total libertad para seguirla. Y después, yo siempre he comentado alguna que otra vez cuando me han preguntado y ha salido tu nombre, que eres el historiador municipal. Bueno, pues de alguna manera también ahí ha habido pues una serie de coincidencias, de felices coincidencias, porque tú lo sabes perfectamente y muchos de los espectadores saben que yo me he interesado por temas fundamentalmente de Málaga, pero sin caer en el localismo, siempre encuadrándolo en el contexto de la historia general de España o incluso lógicamente de la historia universal. Y por ejemplo, antes pues escuchaba tu conversación con Pepe Jiménez, gran amigo, gran compañero, realmente tantas vivencias juntos,
a veces tanto sufrimiento juntos, pero por ejemplo el tema de la fiesta siempre me ha interesado y de ahí pues salieron dos monografías, uno sobre los orígenes de la Feria de Málaga, la trayectoria de los festejos, de los múltiples y diversos festejos que hubo en Málaga desde los siglos XV hasta la primera mitad del siglo XIX, y luego la historia de la Feria de Agosto, que realmente alguien que sea auténticamente festero, palabra reconocida en Málaga, pues no se pone a hacerla, porque realmente una investigación necesita muchas horas de archivo y muchas horas de encierro en la redacción ya, digamos, definitiva del trabajo. Y después has estado hablando, has escrito, investigado y documentado el Real Cuerpo de Bomberos de Málaga, la feria, como decías, la Semana Santa, historiografía, historias personales de hermandades concretas como la Congregación de Mena. Sí. Has tocado todos los palos. Sí, o sea que la fiesta, entendida en un sentido amplio, en un sentido global, como se entiende en la moderna historiografía, pues yo creo que me ha apasionado, y lo último que ha salido es la anterior exposición que hemos tenido en el MUPAN sobre una página de la vivencia colectiva de los malagueños que estaba olvidada, que eran las fiestas de invierno. Las fiestas de invierno que nosotros pues simplemente éramos muy pequeños, que tuvimos el día de la inauguración al último alcalde que las convocó, que fue Luis Merino, que la verdad es que acogió su presencia allí con mucha ilusión, y el propio alcalde, pues Francisco de la Torre, que le gustaba de aquellos espectáculos, especialmente la hípica que se hacía en el recinto de los Baños del Carmen, un elemento malagueño a recuperar porque era absolutamente maravilloso cuando se creó. Pues las fiestas de invierno se trataron en esa exposición, donde yo fui director y comisario desde el punto de vista artístico, a través de los carteles que se convocaban los concursos, y se hicieron desde el año 44 hasta el año 77, y luego también en todo lo que era el conjunto de espectáculos. Se quería ofrecer a un turismo de calidad, fundamentalmente español entonces, pues algo distinto, y Málaga era pues la ciudad con la temperatura maravillosa en invierno. Luego también llovía, porque he rescatado precisamente de los archivos de Nodo, y se expusieron en el Museo Municipal, pues una serie de pequeños reportajes sobre las regatas, sobre la hípica, sobre todos los espectáculos, sobre el motociclismo, que era una de las cosas más populares que se hacía justamente aquí en el parque. Y luego se prohibió, Paco y señores que nos están escuchando, señoras y señores, porque el recinto del parque no ofrecía seguridad, y si había un accidente con una moto, pues evidentemente no solamente el piloto podía sufrir daños enormes, sino también el público. Las imágenes, pues los estándares de seguridad eran totalmente distintos. Era una página que creo que faltaba por completar el mosaico del ciclo festivo de Málaga, y en la anterior exposición, pues creo que lo he completado. Y después no podemos sustraernos de la figura de Elías de Mateo sin adhesionarlo a la Congregación de Mena. Pues sí, la Congregación de Mena es mi dimensión cofrade, mi dimensión de alguna manera devocional, ¿no? Y entonces el Cristo, la Virgen y el Cristo, aunque dicen por ahí que soy más de la Virgen que del Cristo, pero cuando uno está en Mena, evidentemente el Cristo de Mena llena el Jueves Santo, llena la Semana Santa, y es uno de los grandes iconos, no solamente de la Semana Santa de Málaga, sino, Paco, yo lo he defendido siempre, de que cuando hay que fijar una imagen concreta, me refiero a una imagen, una escena de la Semana Santa de España, y lo hemos comprobado en la congregación a lo largo de los últimos años, pues en cualquier publicación a nivel mundial lo que aparece es o la guardia al Cristo, o el traslado al Cristo, o el Cristo en procesión. Realmente tenemos una joya, no solamente artística, sino una joya emblemática de lo que es nuestra ciudad y lo que es nuestra religiosidad. Elías, la congregación nos lleva también a otro personaje muy ligado a la misma, como es Rebello de Toros. Y a través de la congregación, y evidentemente fuera de ella, pero hay una unión de amistad y sobre todo después ya profesional, puesto que diriges el Museo Rebello de Toros. Pues eso es una historia feliz, Paco, una historia feliz.
Yo tenía una amistad con Félix Rebello porque los dos compartimos el ser congregante, y en un momento determinado desde el ayuntamiento y desde Unicaja se plantea una gran exposición antológica a Félix Rebello. Y entonces pues Antonio Garrido, que va a estar con vosotros también la semana que viene, pues piensa que yo puedo llevar a cabo ese proyecto, un proyecto tremendamente complejo. Se hizo el año 2004 porque hubo que traer obra de todos los lugares de España, y la verdad es que la colaboración Unicaja-Ayuntamiento pues fue fructífera. Y el otro día me recordaba una compañera en las tareas administrativas del Ayuntamiento que ha sido la exposición dedicada a un artista malagueño más visitada a lo largo de la historia, con 70.000 visitas en el museo. Entonces todavía no era el Museo del Patrimonio Municipal, pero en las instalaciones del Museo Municipal. Y a partir de ahí surge la idea del museo, y yo tengo una doble confianza que siempre la agradeceré y la reconoceré, que es la de Félix Rebello y la del alcalde. Y entonces ponemos en marcha un proyecto del cual pues estamos muy satisfechos, y hace un rato he hablado con él porque los museos, Paco, hoy en día hay que estar, digamos, más que interactivos, haciendo cambios continuos, renovándolos continuamente, y no quiero desvelar, pero vamos a implementar en el Museo Rebello de Toro algo muy querido para él, además que va a ser muy atractivo para quienes lo visitan. Lo hemos tenido hace unos días aquí porque él preside la fundación del patronato del museo, ahora está en Madrid, y ha estado cambiando impresiones con él sobre este punto, porque queridos amigos, querido Paco, con 91 años está fantástico, sigue pintando, sigue dibujando y sigue viajando. Y yo muchas veces digo que la genética pues lo ha tratado maravillosamente. Y después, a través del ayuntamiento también, se le encomienda la labor a Elías de Mateo de continuar con el MUPAN, con el Museo del Patrimonio. El Museo del Patrimonio Municipal pues fue un proyecto que lo comenzó Teresa Sauré, profesora y académica de San Telmo, y en un momento determinado pues ese convenio que tenía el Ayuntamiento con la Universidad cesa, y los responsables municipales piensan que yo puedo armonizar pues el llevar la gestión del Rebello de Toro y llevar la gestión artística del Museo del Patrimonio Municipal. Entonces, en estos años fundamentalmente ha sido una política de exposiciones temporales, siempre referidas a temas malagueños y temas realmente muy atractivos. Ahí hay anécdotas, porque yo creo que la anécdota interesa mucho en estos programas porque da ese elemento humano. Cuando cerramos para remodelar, hacer una nueva sala de exposiciones temporales, para reubicar la obra de una manera más temática, para implementar elementos ya de alta tecnología, pues yo había planteado una exposición realmente innovadora en aquel momento. Bueno, pues los Reyes de España y su relación con Málaga, las visitas reales a Málaga. Y justamente 3 días antes de inaugurarse el museo en su nueva etapa y la exposición, pues acontece la abdicación del rey emérito, de Juan Carlos I, y me llama un compañero tuyo, un periodista, y me dice, porque claro, ya estaba la noticia de que bueno, dentro de 3 días pues va a ser la inauguración de la nueva exposición y del nuevo diseño del MUPAN. Y dice, bueno, usted en 3 días puede improvisar una exposición, y ya le tuve que decir al periodista, mire usted, una exposición de esta ha coincidido, una feliz coincidencia con el cambio de monarca, pero una exposición como esta pues estábamos trabajando mi equipo y yo desde hacía 6 meses, ¿no? Decías tú, el lugar privilegiado, maravilloso, entre otras cosas porque desde esta misma terraza se ve perfectísimamente la fachada del Museo del Patrimonio, Sí. desde este lugar privilegiado, y es un lugar donde Elías de Mateo tiene que acudir junto al Rebello de Toro, y es un lugar que dará gusto trabajar, porque yo siempre lo he pensado, ¿no? No es lo mismo trabajar en el MUPAN con ese acristalamiento, esas visiones, esas vistas, o en la casa donde Pedro de Mena realizaba trabajo, donde las hijas
estuvieron tan cercanas a Císter. A Tienes dos lugares privilegiados, ¿no? Bueno, pues sí, además uno tiene una carga histórica y realmente el visitar la casa de Pedro de Mena es un viaje al pasado, a una casa taller, a un elemento doméstico del siglo XVII magníficamente restaurado, y claro, para un historiador eso es siempre algo donde es un privilegio, y además allí pues hacemos continuamente recitales, conciertos. De todas maneras, yo voy a aprovechar para decirle a todas las personas que están viendo ahora mismo pues PTV, que este próximo lunes a las 8 de la tarde vamos a hacer nuestro cuarto concierto de verano con el coro Nuestro Tempo, que siempre lo hacemos coincidente aproximadamente con el cumpleaños de Félix Rebello. Entonces es de alguna manera, aunque él no está ahora mismo en Málaga, pero es una manera de rendirle un homenaje y de a las bellas artes que ya tenemos allí, que es la escultura y la pintura, pues unirle la música. Entonces, claro, normalmente la música coral y sobre todo con composiciones del barroco, pues la verdad es que en el contexto de la casa queda maravillosamente. Y en el Mupán, pues es otro tipo de arquitectura, es funcional, pero hay que tener también tenemos unas vistas maravillosas sobre la plaza de Torrijos y sobre el puerto. Un Mupán que se ha vuelto árabe, ¿no, Elías? Un Mupán que se ha vuelto musulmán. Porque yo siempre a mis alumnos de instituto decía que había que distinguir entre lo musulmán y lo árabe. Lo árabe es un pueblo y además procedente de Arabia, pero hoy en día el conjunto del mundo árabe pues se concreta en todo lo que es cercano Oriente, Arabia Saudí, Irak, todos los Emiratos, Siria, Jordania, etcétera, incluso Egipto, pero que el Magreb, los magrebíes son musulmanes, pero no son árabes desde el punto de vista étnico, ¿no? Entonces hay una visión muy original de la Málaga islámica, porque no nos hemos detenido, Paco, en lo que es la trama urbana, que era muy conocida. Nuestro centro histórico es el heredero de la ciudad islámica de la Baja Edad Media. No nos hemos detenido en esas magníficas dos fortalezas que las podemos ver desde aquí, que es el conjunto Alcazaba-Gibralfaro, sino que nos hemos detenido en la cultura, en la sabiduría, en los escritores y en las huellas que dejó esa ciencia musulmana, esa ciencia de la Málaga islámica, sobre todo en su última etapa. Y ahí yo le invito también a todas las personas que quieran acudir al Mupán, cuya visita es libre. Tenemos horario por la mañana y por la tarde, ahora hasta las 9 de la noche, que está muy bien, porque en fin, se puede salir un poco, si no con la fresquita, por lo menos no con tanto calor. Pero hemos mostrado, por ejemplo, un compás, elemento que los árabes traen a Europa desde China y que es fundamental para la navegación o para la arquitectura. O tenemos una cántara, un fragmento de una cántara procedente de Estepona, que tiene como decoración no solamente la epigrafía árabe, las inscripciones musulmanas, ahí lo tienen ustedes perfectamente en la imagen, sino además las arpías, unos personajes mitológicos del mundo griego antiguo que llegan a Occidente, igual que la filosofía de Aristóteles, a través de los sabios musulmanes. Y hay unas recreaciones también magníficas de esos sabios musulmanes, digamos, malagueños, con sus obras fundamentales y algunos documentos. A mí no me gustan demasiado las exposiciones de documentos, yo lo tengo que confesar, pero claro, cuando uno tiene documentos del siglo XIV, cedidos por el Archivo Histórico Provincial en árabe, con esa magnífica caligrafía que es realmente decorativa, que es excepcional, pues yo creo que es una visión distinta de la Málaga islámica, una visión volcada a la cultura, a los sabios y a todos los elementos, incluso tecnológicos, porque tenemos, señoras y señores, hasta una tabla de multiplicar, porque no piensen ustedes que nuestra numeración pues es heredera, y el álgebra es heredera del mundo musulmán. Todas estas piezas que estamos viendo en estos momentos, la mayoría tienen inscripciones. Las procedencias han sido, la mayoría de ellas del Museo de Málaga, que tenemos ahora mismo detrás nuestra, y también de los museos municipales de Antequera, de Estepona, de Teba y de Villamartín en la provincia de Cádiz. Con lo cual, la escritura cuneiforme
que se puede ver en la denominación, esa Sí, escritura además, cúfica también de decían otras. nuestros diseñadores gráficos que es la primera vez que habían hecho una, digamos, una implementación de unos textos en árabe que están en pared. Los textos de los sabios malagueños están en español, la traducción en español, y están también en árabe. Por lo tanto, es una exposición tremendamente original que siempre recuperamos páginas o poco conocidas o mal conocidas de la historia y del pasado de nuestra ciudad, de los malagueños. Además, como estamos viendo, Eli, como tú bien dices, esas paredes están colmadas de esos textos. Y además esas paredes tenemos 120 sabios de las fuentes cristianas y de las fuentes musulmanas con su nombre en árabe y con su nombre en español. Se proyectará hasta el mes de septiembre. Se proyecta hasta el 24 de septiembre, por lo tanto, todos ustedes tienen todo el verano para ir. Cerramos solamente los lunes, como es habitual en los museos, pero para ir de martes a domingo, por la mañana hasta las 2 de la tarde y por la tarde desde las 6 a las 9 de la noche. Y con el fondo de Virgen de la Esperanza de Perfecta Artola, que la estamos escuchando en estos momentos, Elías de Mateo, alguien se preguntará, ¿cómo se prepara una exposición como esta? ¿Cuál es la función del director desde que empieza a imaginar o desde que empieza a vislumbrar la próxima temporal o el próximo cambio? Pues es un trabajo muy complejo, es un trabajo donde nunca terminas, y me voy a explicar. Yo estoy ya preparando, hace 2 semanas que inauguramos la exposición de Málaga Ciudad del Saber, la Málaga Islámica Ciudad del Saber, pero tenemos que preparar ya la próxima exposición que vamos a inaugurar a primeros de octubre. Entonces ahí a veces te vienen proyectos, vino un proyecto por parte de un profesor, yo le digo un sabio, porque es arqueólogo, es medievalista, es arabista, lee y traduce, coge una de las vasijas que ustedes han visto, lee y traduce el árabe directamente, habla directamente, ha dado charlas y conferencias en Argelia, en Marruecos, en todo lo que es el Magreb, y entonces te viene un proyecto y tú lo consideras interesante y entonces empiezas a trabajar mano a mano con él para, digamos, pulirlo y para adaptarlo a las necesidades del museo. Y a veces el proyecto parte de la propia dirección, como es el caso de la anterior exposición de las fiestas de invierno. Entonces, en algunas ocasiones, pues tenemos que traer piezas de distintos lugares, como en este caso. Otras veces son piezas de un coleccionista, como va a ser la próxima exposición que estamos diseñando. Y una vez que tiene uno el esqueleto de la exposición, pues hay que ponerse en manos de diseñadores de la exposición, diseñadores museográficos, de diseñadores gráficos que nos diseñan todos los textos de las salas y nos diseñan el catálogo, y luego también de los rotulistas para que todo esto se implemente físicamente, porque claro, una cosa es el diseño bien a través digamos, del lápiz, el papel o del ordenador hoy en día, y luego el plasmar todo eso pues en la banderola, hay que coger fragmentos de un texto. Realmente es un proceso complejo, pero que luego el resultado suele ser muy gratificante. Se sufre mucho, pero luego se disfruta el día de la inauguración. Porque claro, un director también es el administrador de la economía que genera todo este tipo de exposiciones, que cuenta con un presupuesto, que mueve un presupuesto y que pide un presupuesto. Claro, y además nosotros tenemos tasado, tengan ustedes en cuenta que nosotros tenemos unos presupuestos que hoy en día, con el control de gastos que hay en las administraciones públicas, pues no podemos pasarnos en absoluto. En el caso del Museo Rebello de Toro, pues yo me encargo de la gestión global, no solamente de la artística, sino todo lo que es un poco la gerencia del propio museo, y en el caso del MUPAN, pues yo me encargo exclusivamente de la parte artística, de la coordinación o de la implementación de las exposiciones o de nuevas colecciones o nuevos elementos que se pueden poner en marcha en el museo. Pero siempre tenemos un tope, y ahí está el buen hacer del gestor de no salirse de ese tope, porque todos los que están escuchando, yo recuerdo una frase que decía un gran economista español,
también dramaturgo, don José Echegaray, que fue ministro de Hacienda en los primeros años del siglo XX, que decía que el temor de Dios es la salvación de los hombres y el temor al déficit es la salvación de los países. Entonces tenemos que atenernos, porque hoy en día hay una serie de normativas, sabemos todos que estamos intentando pues controlar el déficit de las administraciones y no salirnos, como suele decir, del plato de lo presupuestado. Y un plato que estamos viendo pintado en estos tiempos es esa revolución rusa y esa conmemoración, tanto en las distintas celebraciones que se están produciendo en el Museo Ruso de Málaga, y de ahí nos viene, y esto lo digo porque Elías de Mateo ha escogido precisamente unas connotaciones en torno a esa revolución y a través de una película mítica también para la elección del tema musical. Sí, mira, para mí hay dos grandes películas que desde dos perspectivas ideológicas recrean la revolución. Una es Rojos y otra es Doctor Zhivago. Y de Doctor Zhivago a mí me pareció siempre una película bellísima, basada en una novela absolutamente extraordinaria, en la mejor tradición de la narrativa rusa. Hay que pensar en Tolstoy, por ejemplo, por no citar otros autores, pero es una película que además yo tengo una vivencia personal y la voy a contar aquí, creo que no la he contado públicamente nunca. Mi padre era de un pequeño pueblo de la provincia de Soria y nosotros pasábamos los veranos tradicionalmente en ese pueblo. Y estoy hablando de que yo era un chiquillo muy chico, pero muy chico, 6 años. No teníamos ni siquiera el coche, lo íbamos en tren. Y cuando nos volvíamos en septiembre, porque entonces las vacaciones eran largas y no se empezaba el curso hasta octubre, volvíamos en septiembre, en aquel día en la estación de Soria hacía muchísimo frío. Pero claro, había una parte de la estación que tenía escarcha en los cristales, yo tenía 6 años, pero me recuerdo perfectamente, escarcha en los cristales, que tenía como un poco de nieve, y decía mi madre, la mujer, bueno, hace frío, pero nevar no ha nevado. Y es que la estación de Soria y muchos parajes de la zona del norte de la provincia, de Pinares y tal, pues sirvieron de marco para el rodaje de Doctor Zhivago. Y empezaron a rodar en septiembre de 1965 y coincidió con mi vuelta a Málaga. O sea que yo vi algunos de los decorados de esa película, que es sencillamente maravillosa y que narra la historia personal de Zhivago y de su amor por una mujer, por Lara, y también el contexto trágico de lo que vive Rusia en aquellos momentos, en aquellos años a partir de 1917 de la Revolución. Y yo también tengo que decir que digamos, la música de cine, las bandas sonoras, son uno de los grandes hitos musicales del siglo XX. Yo creo que definen de alguna manera mucha de nuestra vivencia. Y Doctor Zhivago pues define también de alguna manera mi vocación como historiador, en este caso sobre un momento clave como 1917, y esa pequeña vivencia, humilde vivencia personal con los decorados de la película. Pues con ese tema y con el tema de Lara nos vamos a ir, volvemos, porque vamos a juntar historia con historia.
Comportamientos ecológicos. Colegas, yo me tengo que ir ya. ¿Ya te vas? Anda, bájate las cajas de piso vacías, que pasas por delante de un contenedor azul. Atención, si tiene restos orgánicos, siempre al contenedor gris. Málaga como te quiero. Ayuntamiento de Málaga y Ecoembes. El poder de la colaboración. Gestrisam a su servicio para informarle sobre la plusvalía municipal. Acuda a nuestras oficinas en Avenida Sor Teresa Prat 17. Llame al 951 92 92 92 o consulte www.gestrisam.málaga.eu. Gestión tributaria. Ayuntamiento de Málaga. Volvemos desde ese tema central de la película de Doctor Zhivago. Veíamos la misión y ahora nuestra misión es conjuntar a los dos historiadores, a los dos amigos, tanto a Pepe Jiménez como a Elías de Mateo. ¿Habíais estado alguna vez, evidentemente, hablando de temas históricos y juntos en radio? Eso sí me consta, evidentemente, pero en la televisión los dos juntos. ¿Y en esta casa? Y en esta casa también. No, no habíamos estado nunca. Sí, Elías, perdón, en esta casa tú llevabas un programa hace muchos años de Semana Santa y me llamaste. Sí, era en tiempos de Manolo Rodríguez. Exactamente. Fue cuando yo descubrí a Pepe Jiménez, porque Pepe Jiménez hizo junto con Juan Antonio Sánchez López aquella espléndida y monumental monografía sobre Zamarrilla, y en aquel momento en que yo no llevaba el programa, lo llevaba la persona que tenía que llevarlo, pero estaba así al lado suya y tal, entonces me pareció absolutamente importante, porque Pepe fue la primera gran monografía, yo creo que todavía no superada, sobre una hermandad concreta en todos los posibles aspectos de la misma, y aquello fue un hito, y evidentemente si yo estaba como asesor o como persona que estaba junto a Manuel Rodríguez, pues teníamos que hablar. Pero de esto hace 23 años hace un que montón, se publicó el libro de Zamarrilla. Un montón de años, pues hace 23 años que estábamos juntos en esta misma casa hablando de historia y hablando de Zamarrilla. Nunca os han dicho, porque a mí me ha pasado alguna que otra vez, nunca os han dicho, con un historiador no se puede hablar porque se acuerda de todo. Bueno, sobre todo a la hora de los años. Muy peligroso, ¿verdad? Yo he escuchado decir que son muy peligrosos. No, hombre, no. Es verdad que para ser historiador tienes que tener buena memoria, eso es evidente, ¿no? Pero vamos, que tampoco somos tan peligrosos, ¿no? En pasada semana, charlando y hablando, tanto con buenos amigos vuestros también, tanto con Pepe Palma como Jaime Rispaguen, les decía a cada uno de ellos, ¿qué pregunta le haría Jaime Rispaguen a Pepe Palma y al contrario, y Pepe Palma a Jaime Rispaguen? Y hoy os voy a hacer la misma propuesta a vosotros. ¿Qué pregunta le haría Pepe Jiménez a Elías y Elías a Pepe? Don José. Yo le preguntaría qué libro te gustaría haber escrito, de los que has leído. De los que he leído, no de los que tengo por escribir. No. De los que has leído, ¿qué libro te hubiera gustado haber escrito? Pues tendría un poco que pensarlo, porque realmente de lo que he leído, vamos a ver, de lo que he leído, a mí me hubiera gustado. Esto es una pretenciosidad, Pepe, claro, sí. Pero estas preguntas son muy comprometidas. Para eso estamos. Verás, Pepe y yo compartimos una pasión por la España del siglo XIX. Sí. Por la Málaga del siglo XIX, pero por la España del siglo XIX. Si Dios, en el cual ambos somos creyentes, efectivamente, me hubiera dado la capacidad, yo me hubiera gustado haber sido Galdós y haber escrito los episodios nacionales. Esto es algo muy pretencioso, pero yo creo que ahí se armoniza de una manera perfecta lo que es la creación literaria con lo que es la recreación de toda una larguísima etapa de la historia de España, que empieza en Trafalgar, que termina en el episodio Cánovas, personaje extremadamente querido y estudiado por mí, y que además los espectadores no saben una curiosidad, y es que la muerte sorprendió a Galdós porque había un último episodio nacional que nunca se escribió y que nunca se publicó, pero que estaba anunciado, que era Sagasta, porque completaba el friso completo de la Restauración. Entonces, realmente Galdós armoniza una novela maravillosa, una recreación y un relato novelístico maravilloso, y tú de ahí desentrañas todo lo que es
la vida, la intrahistoria, la vida cotidiana de la España del 19, desde el desastre de Trafalgar hasta los últimos años de, digamos, de la restauración canovista. ¿Y Elías qué le pregunta a Pepe? Pues yo, ¿qué le pregunto a Pepe? Pues le voy a preguntar a Pepe una cosa yo creo que muy interesante y muy personal. Pepe, si tú volvieras a vivir, estoy seguro de la respuesta, pero te la voy a preguntar. ¿A qué volverías a ser maestro? Maestro de niños. Pepe es la persona con la vocación docente más clara que yo he conocido en mi vida. Y creo que no se cambiaría por ninguna otra cosa. Pues has dado el clavo. Yo he sido maestro toda la vida, porque he considerado siempre la enseñanza como algo más que una transmisión de saber y de conocimiento, sino una implicación también en la propia actividad del alumno en su vida. Y la verdad es que yo me he ido, después de estar 43 años dando clases, y me he ido con la misma ilusión de cada día de ir a trabajar. A pesar de todo lo que se dice, de todas las dificultades, yo creo que la profesión de maestro, de profesor, junto con la de medicina, son tal vez las dos más, para mí las dos más emblemáticas. Yo en principio quise haber hecho medicina, lo que pasa es que ya he comentado, las circunstancias no eran las adecuadas, ¿no? Pero soy un maestro vocacional, total y absoluto. Además, ¿a ti te ha gustado que te digan maestro siempre? Totalmente. Sí, además lo ha tenido muy a gala. Y también me ha gustado que me hablen de usted. O sea que eso es algo que hoy en día parece que está es políticamente incorrecto. Es que yo también a mis alumnos los trataba de usted, sobre todo ya los mayores, porque eso no quita que luego terminaba las clases, pues yo era su maestro y si hacía falta le daba un apretón en el hombro, lo animaba, pero yo he partido siempre de la base del respeto mutuo como uno de los pilares fundamentales de la enseñanza. Y la verdad es que no me ha ido mal, todavía hoy en día afortunadamente puedo decir que tengo cientos de alumnos, algunos repartidos por todo el mundo, que en días señalados, en fechas y tal, pues me escriben y me recuerdan todavía. Eso para mí, o que me paren por la calle, es un honor inmenso. Iba a preguntaros qué hubierais sido o qué hubierais elegido ser o qué os hubiera gustado ser. Medicina, estaba hablando Pepe, abogado, además. Cirujano. La abogacía no fue lo tuyo tampoco. No, pero vamos, en el caso mío fue seguir sencillamente una vocación y yo en la alabanza de mis padres y especialmente de mi padre tengo que decir que esa decisión la respetó siempre, la apoyó y aunque él murió relativamente joven, pues también es cierto de que creo que alguna satisfacción, pues en fin, él pudo vivir la lectura de mi tesis doctoral, el premio Málaga de investigación, o sea que yo creo que le di algunas satisfacciones y de eso estoy muy orgulloso porque yo soy un profundo admirador de mis padres. Mi madre fue una persona entregada a su hogar, a su marido, a su hijo. Mi madre me quería por encima de todo, yo era su niño, claro, evidentemente, pero mi padre a mí me enseñó lo que no se enseña en las aulas, y es que me enseñó a afrontar la vida, me enseñó a gestionar lo que estoy haciendo ahora. Yo lo aprendí no en una aula, porque nosotros aprendimos en la aula muchísimo y bien, Pepe, pero el tratar con las personas, el desenvolverse en el mundo, el coger y digamos, tener una serie de personas dependientes de ti, que tienes que organizarlas, que tienes que darle unas pautas, que tienes que hacer un trabajo colectivo y tal, pues yo eso se lo debo a mi padre. Y la educación, que la educación no se da en las aulas, o no tiene por qué darse en las aulas desde el principio. Entonces sí se daba. Yo tengo un recuerdo magnífico de mi trayectoria con los agustinos, Yo en aquella época, pues hay muchas personas en Málaga, bueno, pues estaban los maristas y los agustinos, y yo estuve con ellos 12 años, y lo que pasa es que era una época distinta, porque contando también anécdotas, hoy en día Pepe y yo hemos asistido a la graduación de nuestros hijos en la enseñanza secundaria, en la enseñanza universitaria y tal. Oye, chicos, cuando terminé yo en Los Olivos el año 75 el COU,
Pues allí nos dijeron adiós y ni orla, no hubo ni regalo de graduación, despedida, ni ni nada. regalo de graduación, ni nada. Oye, Eso era cumplir tu obligación, no era nos otra parecía, cosa. Claro, y eso siempre nos lo parecía, decía. Claro. y fuimos la primera promoción completa del colegio, y nos parecía totalmente normal. Y luego ha venido ya otra etapa, una etapa de la siguiente generación, y a mí me ha gustado estar pues en las ceremonias de Claro. nuestros hijos y tal, pero entonces éramos, yo no sé si austeros o que no tenían la dimensión que tiene hoy en día las cosas, pero yo recuerdo mi final de bachillerato muy grato, pero bueno, ahí se acabó, y fuimos el primer curso que se afrontó la selectividad, ¿eh? Que la verdad es que aprobamos todo, porque bueno, siempre cuando hay un experimento en España, que además que yo era provisional, y la selectividad, Bueno, después de tantísimos pues años, fíjate hasta dónde ha llegado, ¿no? sigue ahí, ¿no? Yo fui el Ahora primer ha alumno cambiado de nomenclatura, de los denominación. primeros alumnos de selectividad. ¿Y si tuvierais que elegir un personaje de Málaga que os hubiera gustado ser o conocer, qué personaje elegiríais? Don José primero. Yo de Málaga tengo la suerte de conocer actualmente a personajes que para mí son emblemáticos. Uno de ellos lo tenemos aquí. No es porque esté Elías, él sabe que yo le tengo una admiración profundísima, y no es porque estemos... Yo a Elías siempre lo considero para mí un referente y uno de esos personajes que van a trascender en la historia de Málaga, evidentemente, ¿no? En el tiempo. Pero a mí me hubiera gustado conocer sobre todo en la Málaga del 19 a algunos personajes anónimos que yo lo he podido seguir a través de los documentos. Personajes cuyos nombres han pasado desapercibidos, pero que de buenas a primeras te lo empiezas a encontrar en una época determinada, y que han sido personajes que han trascendido no su labor más que su nombre. Pero claro, si hablamos por ejemplo de Semana Santa, ¿a quién no le hubiera gustado conocer a Antonio Baena? Por ejemplo, un personaje, verdad, que muy denostado y tratarlo, muy denostado por personas de alguna ideología, como una persona, verdad, bueno, por aquello de que era algo así como, no sé, un burgués y tal, y hay que recordar que era un albañil, que de albañil llegó a señor, como se decía en la época. Y otras muchas personas, por ejemplo, algunos grandes alcaldes de Málaga del siglo XIX o del siglo XX, y sobre todo también algunos personajes muy ilustres cuyos nombres pues están digamos, salpicando el callejero, ¿no? Pero hay sobre todo un personaje que me hubiera encantado conocer, que es Medina Conde, el canónigo, ¿eh? Que tú sabes que fue un hombre que escribió la famosa Conversación Histórica Malagueña y que fue perseguido, ¿verdad? Que tuvo que cambiarle el nombre y ponerle Cecilio García de la Leña, ¿no? Para poder publicarlo. A mí me hubiera apasionado conocer a ese señor. ¿Y a Elías? Hombre, pues yo primero tengo que agradecer a Pepe que esa demostración, más que de admiración, yo creo que es de profundo cariño, y yo se lo tengo que agradecer públicamente, porque para mí él es un referente humano de una calidad extraordinaria. Esto no es que nos vayamos a echar flores unos a otros, pero yo tengo que decir que yo pues tuve la oportunidad, por ejemplo, de hacer la tesis con una beca expresamente destinada a eso, y a mí la tesis, pues como a todos nosotros, nos costó un esfuerzo, y a veces casi te cuesta, casi una enfermedad. Las tesis de entonces, yo tengo que decir que hay tesis y tesis, la de don José y la mía, folios, la de don José y la mía son tesis, y luego hay otras cosas, bueno, bien, pero ya ahí no voy a entrar por una cuestión de prudencia, pero él, que le ha sacado tiempo, sacrificando muchas veces a momentos de convivencia familiar, llevando, como ha llevado, de una manera ejemplar, admirable, su labor docente, y sin embargo la obra investigadora que él tiene, sin ningún tipo de ayudas externas, para mí eso sí que es un referente científico, pero sobre todo un referente de calidad humana. Y dicho esto, yo que cuando éramos chicos y descubrimos la televisión llegó a nuestras casas en un momento determinado, había una serie que a mí como aficionado a la historia me apasionaba. Y a lo mejor algunas de las personas que nos están viendo pues la recuerdan en el tiempo, que era El túnel del tiempo. Y era, pues tú te metías en aquella máquina que a nosotros nos parecía maravillosa, luego aquello era totalmente cartón piedra, pero bueno, entonces, igual que Viaje al fondo del mar era una cosa estupenda, pues, y te ibas en el tiempo. ¿Dónde me hubiera gustado? Yo, más que un personaje, me voy a centrar en un grupo. Yo me hubiera gustado irme a la Málaga de 1895, por ejemplo, ir a ver aquellas tertulias y meterme en aquellas tertulias, vestirme de personaje de época que se desarrollaban en la finca de la Concepción
de la mano de Amalia Heredia Livermore, marquesa de Casa Loring, de su marido, de Jorge Loring, y donde estaban los personajes importantes de no solamente de Málaga, sino de la España de la época, donde estaban Romero Robledo, el gran cacique, gran político antequerano, pero también cacique, estaba Cánovas, estaba toda la élite de Málaga, y los gobiernos se cocían y se descocían en la finca de la Concepción, un lugar absolutamente maravilloso. Pero claro, esa curiosidad del historiador por ver los entresijos que nunca llegan ni a los libros ni a los documentos oficiales o no oficiales, ni siquiera a las memorias, porque en las memorias se dice mucho y se oculta bastante, pues el husmear por aquellas tertulias de la Concepción en los veranos de finales del siglo XIX, pues creo que es más que un personaje, lo centro en un grupo concreto, porque allí se cocía la política española del momento. Incluso, perdona Paco, una anécdota. De allí salieron hasta nombramientos episcopales. Sí, señor. Porque la mano de los políticos y de los personajes de la Málaga de aquella época era muy poderosa, no digo que larga, porque eso tiene otro significado, era una mano muy poderosa, y estoy pensando en un familiar colateral de los Heredia, en Tomás Brián y Livermore, que después de un desengaño amoroso y después de ser ingeniero por la Escuela de París, que era lo más importante de la época, pues decidió tomar el camino sacerdotal. Oye, chico, y un Brian Livermore no puede quedarse en nada, entonces fue nombrado obispo de Murcia. O luego don Francisco Romero Robledo pues decidió que un gran amigo suyo, un sacerdote antequerano, pues tenía que ser obispo de Málaga, y ahí está don Juan Muñoz Herrera. O sea, que aquello tenía que ser algo apasionante, Paco. Fíjate que se nos ha hecho la hora y media cortísima, y podríamos estar hablando con vosotros dos. Sabemos que, por ejemplo, Pepe acaba de entregar una gran colección, un gran archivo a su cofradía de Zamarrilla para que pueda hacer esa documentación consultada, visitada y visionada por todos aquellos investigadores, historiadores o curiosos que quieran, además de entrar en la Zamarrilla, ver cómo alguien que ha dedicado su vida a la historia también deja ese trocito de su propia historia en su cofradía de Zamarrilla y de la historia. Vemos como Elías de Mateo está en ese mundo islámico. ¿En qué os vais a adentrar en lo próximo que tenéis? ¿En qué estáis pensando? ¿En qué está pensando Pepe Jiménez de meterle mano? Bueno, yo estoy en un proyecto trabajando la época de la Segunda República, la Semana Santa, y estoy, bueno, pues vamos a decir, puedo decir, estoy preparando un libro sobre ese periodo. Específicamente vamos a dar algunas claves que creo que todavía nos han dado de ese periodo, y yo espero que para final de año esté ya prácticamente terminado. Pasa que, bueno, ya sabes que cuando más tiempo se tiene, como yo digo, a veces se trabaja, no sé, te cunde menos. A mí siempre lo digo, no sé, también por la edad, pero yo cuando he estado trabajando la enseñanza por las tardes, el poco tiempo que tenían lo aprovechaban más, ¿no? Pero vamos, modestamente seguimos en ello, y después preparando algunas charlas que está uno comprometido y cosas así, ¿no? ¿Y Elías? Bueno, pues yo tengo que decir que estoy ahora en una época de secano investigador, pero yo tengo varios proyectos en el cajón. No voy a decir proyectos concretos, pero sí voy a decir la línea. A mí me está interesando mucho últimamente la visión que se tiene de Málaga y de los malagueños desde fuera. Y ya no son solamente los viajeros que sean los viajeros románticos, incluso luego los corresponsales de guerra extranjeros durante la guerra civil y tal, pero hay alguna documentación que la tengo en la casa, muy lejana, sacada de archivos muy lejanos de Málaga, pero que nos van a dar una visión distinta de la ciudad, porque yo creo que la lejanía o, digamos, el ojo foráneo siempre nos mira con un esquema mental distinto, entonces ayuda a completar la visión que tradicionalmente podemos tener con las fuentes actuales. Ese proyecto, que se concreta en varias actuaciones, pues es uno
de los que tengo y de que le tengo ganas. Lo que pasa es que, claro, es que uno está en 2 museos haciendo exposiciones, haciendo catálogos y es tremendamente complicado. Y luego, yo, eso sí lo voy a decir, yo tengo un proyecto desde hace muchos años parado, pero quisiera completarlo, y es hacer algo que no se ha hecho hasta ahora, que es una visión de los historiadores de Málaga, o sea, la historia Málaga, su historia y sus historiadores. O sea, no es contar las dimensiones distintas de los problemas sociales, de los fenómenos religiosos, del arte y tal, sino de todos los historiadores que han nacido o que han tratado sobre Málaga, hacer una historia de la historiografía malagueña. Pues muy interesante, como siempre. Es un placer, creedme que ha sido un placer personal para mí el teneros hoy a los dos, el charlar, y yo que os conozco, que hemos compartido muchos ratos de radio, de charlas, pero he descubierto cosas nuevas en vosotros, y eso es lo que quería que descubriera también aquellas personas que nos estén viendo y que nos puedan seguir viendo y que puedan acercarse a internet y ver el programa. Así pues, muchas gracias a los dos por estar aquí. Felicidades nuevamente, gracias, don José, muchas gracias. Y que siga la historia de Málaga hacia adelante. Paco, gracias a vosotros, gracias a Procono, porque yo siempre pienso que estáis haciendo una labor de difusión cultural y de formación del pueblo de Málaga, del pueblo en su totalidad, que realmente es excepcional y que por ahí es por donde hay que ir, por esta línea que estáis siguiendo vosotros desde hace mucho tiempo. Yo me sumo totalmente a las palabras de él. Lo seguiremos intentando, y ahora Pepe Jiménez nos ha prometido una celebración espectacular de su cumpleaños. Exactamente. Así pues, nosotros volvemos el viernes próximo con 2 personajes también de alta talla, calado y protagonismo en esta ciudad de Málaga. Así pues, hasta el próximo viernes, que nuestra noche será la vuestra la nuestra y la tuya la mía. Pero vivos al final, dispuestos a todo, mujer. Quiero que sea esta noche tu noche y la mía. Quiero que sea un recuerdo que no olvidaré. Y mientras pasen los días teñidos de azul y queme mi cara el viento del sur, siempre será aquella noche